tiene que seguir adelante, tiene que avanzar. Los únicos o los que tienen más derecho a echar para adelante independientemente de los problemas, el único que está hecho para caminar sobre las aguas es el Hijo de Dios. Somos los hijos de Dios. Entonces Dios nos animaba, nos ponía en el espíritu que Él quería que nosotros tuviéramos, y pasamos por la pandemia. Gracias a Dios estamos aquí, la mayoría de nosotros, en el sentido de que no murieron. Un problema que ha habido sí es que la mitad de la gente no ha vuelto a establecer un patrón de desarrollo espiritual al congregarse como lo teníamos antes. Y hemos tomado la decisión, luego de conversar, de orar y de todo, de que tenemos que empujar para volver a salir de la posición de pausa y darle para adelante con la vida personal de cada uno, con el desarrollo de cada uno y con la obra de Dios a la que Él nos ha llamado. Por eso, como parte de eso, decidimos que íbamos a reinstalar los servicios de oración los miércoles y que íbamos a tomar el mes de diciembre para revisar los conceptos del desarrollo de la iglesia y lo que es el discipulado que tenemos que hacer, que incluye el alcanzar las almas, el ayudarles a establecerse y preparar gente para que haga la obra y enviarlos a hacer la obra de Dios. Amén. Entonces, este es el primer día en que estoy introduciendo esto y el primer día en que vamos a tocar con respecto a la primera etapa, que es la etapa de alcanzar, revisar las pautas que ya nosotros hemos visto, pero que yo sé que muchos de nosotros lo hemos descuidado, lo hemos olvidado, etcétera, etcétera. Ustedes tienen frente a ustedes el concepto de ministerio que tenemos claro, que la vida cristiana realmente comprende 4 grandes aspectos de la vida de cada uno de nosotros. El primer aspecto es la adoración, que es la expresión práctica que nos entra en el espíritu del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hay que adorar a Dios. Hay que experimentar la adoración a Dios. Eso es lo que nos va a hacer genuinos hijos de Dios. Es una relación, una dependencia, una interacción, un amor a nuestro Padre Celestial, que es el primer gran mandamiento. Pero entonces empezamos esta relación con Dios y Dios ya ha manifestado qué quiere hacer con nosotros. El Señor Jesucristo, antes de irse, dijo: vayan y hagan discípulos. Right? Nosotros tenemos que ser discípulos. Entonces, en ese discipulado, lo primero que pasa es que cuando aceptamos al Señor, el Señor nos perdona nuestros pecados y nos da su Espíritu Santo. Y comienza una obra de transformación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Efesios 4 dice: quítense la ropa vieja, pónganse el traje nuevo, creado según la justicia y la santidad de Dios. Amén. Entonces entramos en ese proceso de entrenamiento. En términos prácticos, ser discípulo es uno que está en entrenamiento, uno que está aprendiendo su nueva realidad. Cuando un niño nace, right,
¿Qué es lo que hace un niño? La principal actividad de un niño es ser una esponjita. Es aprender, 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 aprender. Percibir, probar. El discípulo, esa es su misión de entrada. Aprender, aprender. Jesucristo, cuando mandó a ser discípulos, dijo, enseñándole a obedecer todo lo que les he enseñado. O sea, aprender es la vida natural de un cristiano desde que nace en Cristo Jesús. Amén. Y eso le llamamos entrenamiento. Y hay una cosa que se parece mucho y es parte de lo mismo, pero es que una vez que tú eres entrenado, tú eres ayudado a entrar en territorios y en experiencias que tú no dominabas ni conocías, pero entonces tú desarrollas una disciplina personal basada en la enseñanza que has recibido, en la formación que la palabra de Dios nos trae. La diferencia entre el entrenamiento y la disciplina personal es que el entrenamiento hay alguien a cargo de eso todo el tiempo. Hay un profeta, un pastor, un maestro que te está enseñando, un líder que te está guiando a través de eso. Pero en la disciplina personal ya es una etapa de más madurez donde tú estás estableciendo en tu propia vida, en tu propia casa, en tu propia rutina, los estándares que Dios a través de su palabra, a través de la iglesia y a través del Espíritu Santo te ha enseñado. ¿Estamos claros ahí? Entonces, la otra etapa es que así como maduras, hay que llevar fruto. No maduramos para vernos bellos. Eso de nacimiento es un problema, ¿verdad? No maduramos para vernos bellos, maduramos para llevar fruto. ¿Verdad? Entonces, eso es ministerio, es servir, servir. Cada uno de nosotros, dice la palabra, que somos obra de Dios, creado para buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2:10. Amén. Dios tiene una labor para ti hacer, pero una labor por el reino, una labor como representante del reino de los cielos. Entonces, esa es la vida cristiana que en la dinámica del desarrollo de la iglesia se ve de esta manera. La iglesia alcanza a las personas. La iglesia los ayuda a establecerse, a fortalecerse en Cristo, a conocer a Cristo, a aprender a manejarse, a entrenarse, a tomar buenas decisiones. Y entonces, una vez que ya ellos están claros lo que Dios quiere hacer con ellos, la iglesia los envía. Y cuando digo envía, no necesariamente que lo manda para un sitio geográfico diferente. Puede ser. Yo estoy aquí, vine de Santo Domingo. Pero el primer campo de acción es tu misma iglesia, es tu misma comunidad, es tu mismo hogar. Y cualquiera, dependiendo del llamado que Dios tiene para tu vida, la iglesia coordina tu crecimiento, te ayuda y te acompaña. Amén. Eso es, a grosso modo, la idea general de lo que tenemos que hacer. Nada nuevo. Nada nuevo. Pero yo sé que muchos de nosotros se nos ha olvidado que hay un plan, que hay una estrategia y solamente estamos pensando qué calmante me voy a beber para el dolor de hoy. Porque todos sin excepción, estamos pasando por situaciones difíciles. Todos nos levantamos y a veces nos despertamos, se nos quita el sueño en mitad de la noche con una cosa. Es bueno ser niño ahora. No duerme y se olvida todo el mundo. Que lo resuelva papi o mami. Entonces, en el día de hoy, mi misión es introducirles la idea de lo que está pasando, la carta que les mandamos a todos. Si usted no recibió esa carta,
es que usted no está en un grupo, tiene que hablar con alguien de los grupos para recibir esa carta y o si quiere yo puedo entregarle carta al final del servicio o si me da su email yo se la puedo mandar si alguien no la ha recibido. Amén. Porque ahí está declarado lo que queremos hacer. Entonces, en el plan de las 4 semanas aquí en diciembre, queremos volver a revisar los puntos de alcanzar. ¿Cómo es que vamos a alcanzar gente? Porque ya lo hemos visto y ya lo hemos establecido y entonces nos vamos a enfocar en eso, en encontrar. Porque tenemos esas 4 etapas por las que queremos pasar. Las 4 etapas en que una gente de manera natural puede llegar al conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos alcanzarla? Número 1, encontrar. Encontrar es comunicarse con alguien, desarrollar una relación con alguien. Esta etapa está enfocada en el concepto de practicar el amor al prójimo, que es el segundo y gran mandamiento. Tan grande que cuando Jesucristo lo trajo a colación cuando alguien le preguntó por el primero solamente. Y él dijo, sí, pero el segundo es muy importante también. Hay que amar a Dios, pero hay que amar al prójimo. Y ahí se resumen todos los otros detalles. Él dice, yo sé que hay muchos detalles, hay muchas cosas, muchos aspectos, pero todos se resumen en amar a Dios con todo el corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo yo amo a mi prójimo? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué estrategia tienes? ¿Qué modalidad tienes? ¿De qué manera has ajustado tu vida para cumplir con ese mandamiento? Amar al prójimo. Te puede decir, bueno, yo voy a tratar de no hacerle más daño a nadie, pero no. No hacer daño no necesariamente es hacer bien. Si una gente está enferma, yo no le hago daño, no hay problema, excepto que ese siga enfermo. Pero si yo le ayudo en su enfermedad, ya es diferente. Ahí estoy actuando, estoy haciendo una actividad para eso. Y en ese sentido todos debíamos de preguntarnos, ¿cómo amo al prójimo? Lo primero es que tiene que conocerse, ¿verdad? Tiene que conocerse, tiene que desarrollar una relación, porque ahora, más que nunca, tú no puedes aparecértele a una gente. Es muy excepcional el caso en que tú te le aparezca a una gente que no conoces en su casa y le diga, hola, ¿cómo está? Vine a traerte la buena nueva de salvación. Y ella va a decir, aleluya, yo lo estaba esperando. Al contrario, te van a abrir la puerta con la cadenita y dice, ¿qué usted quiere? ¿Quién es usted? No, pero que no. Gracias. ¡Bum! ¿Verdad que sí? Hay mucho engaño, hay mucha confusión, hay mucho de todo. Y aunque todo el mundo está desesperado y tiene grandes necesidades, no por eso van a abrir la puerta. Entonces, se necesita ayudar. Dios mismo nos pone en un contexto donde nos vamos a encontrar con la gente que Dios quiere que nosotros bendigamos. Amén. Y esa es la etapa que le llamamos encontrar. Y es conocer y construir relaciones que hagan posible la práctica de amor al prójimo. Pero usted tiene que hacer cambios en su vida. Yo tengo que hacer cambios en mi vida. ¿Cómo puedo desarrollar una relación natural, afable con mis familiares, con mis primos, con mis abuelos, con mis compañeros de trabajo, con gente que son parte natural de mi vida? Pero si no hago nada, en Estados Unidos hay un problema, hay un individualismo terrible.
Todo el mundo está en su rincón. Y en un sentido, ahí es donde se siente más seguro. Pero eso impide el que nos ayudemos unos a otros, el que nos amemos unos a otros. La misma palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Verdad que sí? Entonces, necesitamos desarrollar una forma de vida en la que yo pueda darle el cariño a mi abuela que tengo que darle. Y a mis primos, y a mis tíos, y a mis hermanos, que muchos de nosotros tenemos hermanos, primos, tíos que no conocen al Señor. Compañeros de trabajo, vecinos. ¿Qué ajustes tenemos que hacer para que de manera natural, porque a lo mejor usted dice, no, lo que voy a hacer es que voy a hacer un pie de manzana. Mis vecinos americanos les gusta el pie de manzana. Y voy y me le aparezco en la puerta. Hello, I have this pie for you. How are you? And maybe ellos dicen, oh, muy bien, gracias. Y cogen el pie y usted le dice, I would like to talk to you about Jesus. Oh, no, thank you. Right? Como tú me estás comprando esto. No va a ser natural, no va a ser sincero para ellos. Y quizás no para nosotros mismos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que queremos pensar en esta semana. Hoy les voy a enseñar el concepto general y el miércoles vamos a hacer algunos ejercicios aparte de orar por eso. Amén. Entonces, vámonos a enfocar en encontrar. Hay otras etapas. No solamente usted tiene que desarrollar una relación con la gente de manera natural, en que Dios te permita amarles. Eso no es suficiente. Un día esa gente tiene que ser expuesta al reino de los cielos, como Jesucristo y Juan el Bautista anunciaban. Aquí está el reino de los cielos. No es simplemente este hombre que está aquí, sino que el cielo está representado aquí. El cielo está manifestado aquí. Amén. Entonces, la gente necesita ser expuesta. De que la gente vea la obra de Dios. De que tú un día oraste por sus niños y se sanaron. De que la bondad de Dios se puede ver en diferentes ángulos de la vida. En nuestras vidas. Y esos vecinos digan, eso parece bueno. Pero después de eso todavía ellos necesitan más que ver que nosotros somos gente buena. Ellos necesitan oír las buenas nuevas de salvación. Porque la salvación es por la fe en Cristo. No por la fe en mis buenas obras. Hay que conocer a Cristo Jesús. Amén. Tiene que haber un momento en que todo el mundo sea expuesto a eso para que tenga oportunidad de salvación. Y luego que acepte al Señor, no es que pase al frente, diga amén y se vaya y se pierda, vuelva todo a la misma vida que tenía antes. No. El que está en Cristo nueva criatura es. Dios tiene un propósito. Tiene que haber una metamorfosis en la que el reino de Dios sea ahora parte de esa vida. Amén. Y no estoy hablando de cosas, estoy hablando de Dios mismo. Bendito sea su nombre. Entonces, vamos a hablar solamente de la primera. La semana que viene vamos a hablar de la segunda y así por el mes de diciembre. Yo sé que estamos en Navidad, vamos a cantar un corito de Navidad y vamos a seguir enfocados en lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces vamos a hablar de encontrar, de esa etapa de encontrar, de esa etapa de alcanzar, esa etapa de amar a mi prójimo de una manera práctica y no de una manera de negocios, sino de una manera en el que satisfacemos el corazón de Dios y la realidad del cielo es visible para esa persona. El Señor le dijo, predicando, dijo en Mateo 22, contestando a la pregunta de cuál es el mandamiento más importante. Dice, alguien le dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor le responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente
Este es el primero y el más importante de los mandamientos, pero sin respirar, sin esperar una respuesta de la persona, el Señor dice, pero el segundo se parece al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley. Todo el resto de lo que podemos hablar depende de esos dos mandamientos. Miren cuán importantes son. Así que es importante que dilucidemos cómo lo podemos llevar a cabo de manera práctica. Otra vez, el día de hoy cuando llegues a tu casa, el día de mañana cuando te levantes, pregúntate, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Amén. Espíritu Santo, ayúdame a entender cómo voy a amar a mi prójimo. 3 conceptos básicos les quiero traer para ayudarles con ese propósito. Primero, tiene que ser algo natural. Y es algo natural. El Señor le dijo a aquellos que le seguían, ustedes son la luz del mundo. Es un asunto de naturaleza. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Si somos por naturaleza luz, ¿cómo es posible que nosotros estemos agarrando esa luz y no la tiramos para afuera? Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. ¿Cuántas veces no hemos dicho que no hay cristianos del servicio secreto? Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es natural. Esto no es un asunto de que ahora van a salir, oye, porque el pastor ahora está empujando a uno. Bueno. Uno aprende, uno es entrenado, pero lo hacemos por lo que somos. Somos la luz del mundo, dice el Padre Celestial, dice el Señor Jesucristo. Es una cuestión de naturaleza, mis hermanos. El nosotros tener buenas intenciones para los que nos rodean, pecadores y no pecadores, es cuestión de naturaleza. Somos la luz del mundo. Si soy hijo de Dios, soy luz del mundo. Es natural, pertenece a mí. Pero por el problema del pecado, eso se ha distorsionado y yo he perdido la práctica o he perdido lo que sea. No. Yo estoy en Cristo, yo tengo eso claro y yo voy a vivirlo. Pero es algo natural, no es negocio. No es que tú le vas a llevar un PAE para que se conviertan a Cristo. O peor todavía, yo he llegado a compartir con hermanos de otras iglesias. Bueno, yo creo que solamente lo he recibido de una sola iglesia, pero alguien me dijo una vez, nosotros vamos y predicamos a la gente, le decimos, o te arrepientes o te vas para el infierno. Hay que hablarle claro. Y yo dije, pero ese no parece ser el espíritu de las Escrituras. Ese no parece ser el espíritu del Señor. Si tú lees Lucas capítulo 15, te habla de cuánto gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente comparado con 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y se nos da la enseñanza de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido, de cuánto Dios ama al perdido. Porque dice segunda de Pedro que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento.
No es el Espíritu de Dios. Le dije a ese hermano que no me acuerdo, le hablé de una manera que él me dijo, ¿qué es lo que tú haces en la iglesia? Como quien dice, no es lo que yo hago en la iglesia, es la verdad de la palabra. Y esto es la verdad, es algo natural. Amén. Tenemos que cambiar nuestro sistema de vida de manera que nosotros mismos tengamos oportunidades de amar a nuestro prójimo. Dale una llamadita, los lunes voy a llamar a mi abuela. Los jueves voy a llamar por teléfono a mis primos. Voy a tratar de una vez al mes de comer junto con ellos, whatever. Pero es la forma como Dios nos hace porque estamos en Cristo. Que voy a llevar un postre aunque sea cada 3 meses a la compañía para compartir con la gente. No tiene que ser dar. Si alguien está enfermo, tú puedes decirle, voy a estar orando por ti. Que tengo una niña enferma, voy a orar por tu hija, whatever. Pregúntale. Hazlo natural. Como tenemos problemas de formación y porque el pecado nos ha cambiado la cosa, aprende. Pregunta, búscate una gente que te ayude a hacer eso. Mira a una gente que tú veas que tiene esa gracia y dile, ¿qué es lo que tú haces? Amén. Natural, somos luz del mundo. Punto número 2, somos iglesia. Y es como iglesia que se hacen las cosas. Esto no es de que yo tengo mi propio estilo, yo tengo mi propia cosa, el pastor quiere hacer eso, pero yo voy a hacer lo que a mí me parece. No. La palabra de Dios se enseña en el libro de los Hechos, que cuando Pedro predicó en el capítulo 2, después que el Espíritu Santo fue derramado, más de 3,000 personas aceptaron ser parte de la iglesia en ese día. Y dice la palabra en el versículo 46 y 47 de Hechos 2 que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿Ve cómo es la cosa? Alabando a Dios, o sea, siendo iglesia, pero también siendo vecino. ¿Ve cómo es la cosa? Nosotros hacemos la obra de Dios, glorificando a Dios, viniendo a los cultos, recibiendo los entrenamientos, pero también teniendo mis relaciones con el público, con mis vecinos, con mi gente del barrio, con mi gente del trabajo, con mis familiares. Amén. No, es que ya yo me hice tan santo, santísimo, que no quiero ni oírlos. Y ellos dicen muchas malas palabras. Bueno, ¿saben lo que pasa? Es verdad que dicen muchas malas palabras, muchas cosas. Pero después de un tiempo en que tú te le apareces y le demuestras el amor de Dios, ellos cambian. Yo, siendo cristiano, yo no nací en un hogar cristiano. Yo estudié en una universidad secular. Yo tenía trabajos seculares en el área de mercadeo, en el área de cómputos, en diferentes áreas. Y me lidiaba todos los días con gente que no eran creyentes y muchos decían malas palabras hasta que en un momento empezaron las cosas a suceder de esta manera, que venía este y decía tal mala palabra y el otro decía, espérate, acuérdate que él está ahí. Y de repente, dejaban de decirlo. Yo tengo un amigo que éramos así. Es más, yo lo llevé a ver a Nicky Cruz en una presentación de Richie Ray Bobby Cruz allá en Santo Domingo. Y él y yo lloramos juntos esa noche y todo. Y él aceptó al Señor esa noche. Pero después él no pudo seguir porque la familia tenía una orientación muy fuerte y él se me acobardó. Pero me quería mucho y se iba a casar. Se casó.
Pero un día estábamos juntos con otros compañeros de curso y se vino a colación que ellos le hicieron una despedida de soltero. Pero yo nunca supe de eso. ¿Sabe por qué yo no supe nunca de eso? Porque en esa despedida de soltero se vieron cosas que no eran para mí. Y ellos tuvieron el cuidado de que yo no estuviera en el momento en que eso pecaminoso y feo se iba a ver. ¿Ves cómo es la cosa? No te contamines con lo de ellos, contágialo con tu bondad y con tu santidad. Amén. Pero tú tienes que ser iglesia. Eso no es por tu propia cuenta. Tú tienes que estar en Efesios 4, donde los pastores, evangelistas, profetas y maestros te están ministrando, donde cada parte del cuerpo tiene su función propia y eso edifica el cuerpo y lo hace fuerte. Amén. ¿Tú no te ha pasado a veces que alguien dice, ¿quién tú eres? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Ah? Tú eres raro. A mí me lo han dicho muchas veces. Y cuando se enteran de que yo soy un cristiano, dicen, yo sabía. A veces no me decían, pero un día que se enteran que yo soy cristiano y que era pastor, dicen, yo sabía. Y yo nunca dije nada, ni dije ni aleluya, ni gloria a Dios. Pero la luz no se tapa. La luz no se tapa. Número 1, tiene que ser de manera, le di al botón que no era. Tiene que ser de manera natural. Y número 2, es como iglesia. Esto no es individual. Somos la iglesia y la iglesia que tiene delegada la función de ser luz del mundo. Pero hay que hacerlo sabiamente. Punto final de los 3 que quiero compartir. Podemos decir muchas cosas, pero ustedes saben que ese reloj no se para. ¿Ok? Tenemos que hacerlo sabiamente. La palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice a los colosenses, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Fíjense cómo es la cosa. No es simplemente tan fácil como que siempre te van a aceptar, como que siempre van a estar de acuerdo contigo. No. Ni tampoco es que te empieces a estudiar temas para fajarte a discutir y irte a los trompones con la gente. No, ninguna de las dos. Compórtense sabiamente. Eso significa piense, calcule, diseñe una estrategia, llévese de consejo, organícese. Eso es sabiduría. Y busque por la debida oportunidad. El problema es que alguna gente se quedan esperando la oportunidad de 10 años. Sí, yo lo voy a invitar a comer hamburger en mi casa y lo voy a invitar 10 veces, le voy a lavar el carro, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Pasan 10 años y entonces me preguntan, ven acá, a propósito, ¿por qué tú eras tan buena gente cuando yo te conocí? ¿Están esperando eso? No. Y así queremos ser plantación de iglesia. Ya usted sabe cuánto cuesta mantener una gente haciendo esto por 5 o 10 años antes de que él le diga a una persona, Cristo murió por ti. No. Compórtense sabiamente, dice el Señor. Es con sabiduría. No es que yo tengo el Espíritu de Dios y voy a hacer que un rayo bajo del cielo, como decían los hijos de Zebedeo. Señor, tú quieres que oremos para que le caiga fuego del cielo. Uy, muchacho, no actúes con la barriga, piensa con la cabeza. ¿Verdad que sí? Entonces, sabiamente. Así es que tenemos que hacer para amar a nuestro prójimo. Y esto es lo último que voy a compartir. Tenemos que hablar al prójimo con sabiduría. Primero,
tenemos que, es de manera natural, no es asunto de ponerle una trampa para que caigan y se vayan de narices. No, es que nosotros seamos portadores de la luz de Dios y no la tapemos. Amén. Número 2, tenemos que ser iglesia. Esto no es un asunto individual. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y número 1, nosotros tenemos que estar recibiendo el ministerio del cuerpo para nosotros estar en forma y hacer la obra que Dios nos manda. Y además, cuando ayudamos a alguien, tenemos que conectarlo al cuerpo para que él o ella tenga posibilidad de desarrollarse y de crecer y echar para adelante. Amén. Y finalmente, todo esto se hace con sabiduría, todo esto se hace con estrategia, todo esto se hace calculadamente, así como un doctor planifica cómo te voy a dar tal medicina. ¿Hasta qué punto puedes hacerlo? O tiene que tomártela con la comida para que no te duela el estómago. ¿Verdad? Eso es sabiduría. Eso no es truco de cámara ni engaño. No, es planificación, es orden. Y es lo que Dios manda. El problema más serio, y con esto me entro en este punto, es que empezamos a buscar excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Empezamos a ver demasiadas montañas, demasiados problemas. No, es que yo no puedo, yo no sé. Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? El Señor le dijo, ven, quiero que vayas a Egipto. Y él, un tipo que fue educado en la corte real de Egipto, que yo no sé hablar. Empezó a tartamudear y todas las cosas. Un hombre que, si había alguien que conocía lo que había en Egipto, era él. ¿Verdad que sí? Así nosotros nos portamos muchas veces. No, hermanos, dejen que Dios nos cambie. Dejemos que Dios nos cambie. Yo no era como yo soy y no soy como voy a ser mañana. Dios comenzó la buena obra y la está perfeccionando. Deja que te cambie. Amén. Entonces, aquí está esa historia que el Señor le refirió a una persona que vino donde el Señor y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿quién es mi prójimo? Y esa es una pregunta muy chévere en el momento que ellos estaban viviendo, porque déjeme decirle, ellos vivían bajo el yugo del Imperio Romano. Y era muy bueno pararse ahí y decir a esos romanos que se los lleve el diablo, tan malos que son. Así que déjame ponerme adelante para que, tú sabes, Señor, ¿quién es mi prójimo? Como quien dice, vamos a sacar esa lacra del medio y yo me voy a dedicar a los que saben la ley, a lo que todo esto. Y el Señor le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre que tiene que tener una super sensibilidad del necesitado. Cierro el paréntesis. Viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Dijo, espérate que hay problema. Adiós. ¿Ok? Así también llegó a aquel lugar un levita, otro que sabe de la ley, otro que está envuelto en lo santo y toda esta cosa. Al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Qué pasó? Eran gente demasiado importante. Pero un samaritano, ¿quién? ¿Sabes quién es un samaritano en esta historia? Un samaritano era un enemigo. Un sucio que tiene que violó las cosas de Dios y no me aprecia. Ese es un samaritano. Cuando hablamos del buen samaritano, es el buen desgraciado.
el buen abusador, el buen enemigo. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, un samaritano que iba de viaje, o sea, uno que si a alguien le tenía que importar menos a ese hombre, era a ese señor. Y entonces ese señor iba de viaje. Llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó. Yo me imagino que el que estaba agolpeado hasta medio se sanaba diciendo, ¿será verdad lo que yo estoy viendo? Entonces dice, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento, cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Entonces el Señor se voltea y le dice a ellos, ¿cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál fue el prójimo del necesitado? Oh, obviamente, había gente sabia ahí. El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Y el Señor le dijo, yo sé que tú sabes. El problema es que tú no lo haces. Ve y haz lo mismo, le dijo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Las lecciones que nos hemos aprendido en el Señor es para que las vivamos, no es para que se las digamos a otro. Es para que tú y yo las vivamos. Y déjame decirte, no hay gozo, no hay vida abundante, no hay delicia a su diestra para siempre si tú no tienes la experiencia con Dios. Eso no es un asunto del cine. Si queremos ver milagros, tenemos que ver necesidad. ¿Se entiende eso? Si queremos ver sanidades, primero hay que ver el enfermo. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que no nos queremos ensuciar las manos. Y la verdad es, lo admito, que todos tenemos problemas. Yo tengo hermanos con necesidad. Tengo una situación con esta otra situación. Tengo situaciones legales, tengo situaciones sociales, hay situaciones económicas, hay situaciones políticas. Este mundo está en un tremendo lío. Y no se ve la luz al final del túnel. Pero en esa circunstancia, Dios dice que tú y yo seamos la vía. ¿Qué significa eso? La vía es que veamos lo que Dios ha puesto delante de nosotros, que veamos la necesidad y que vayamos. Hay que ir, hay que moverse hacia esa necesidad, hay que molestarse, hay que sacrificarse. Esa es la I de vía. Y nos molestamos para ayudar a ese que lo necesita. Entonces somos la vía por la que Dios bendice. Somos los instrumentos de Dios. Amén. Ama a tu prójimo. Si amamos al prójimo, lo vamos a alcanzar. De que muchos nos van a rechazar de todas formas. Bueno, pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor cuántos sabían la primera vez que Él multiplicó los panes y los peces. Y la segunda vez. Pero pregúntale cuánto habían en el aposento alto el día de Pentecostés. Y de más de 10 o 15 mil personas vas a bajar a 120. El Señor Jesucristo. Yo sé que yo soy buen mocito, pero no alcanzo a tanto. ¿Verdad?
Al Señor Jesucristo lo rechazaron. Imagínate a ti y a mí. Imagínate a ti y a mí. Pero aún así, tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que se goza con llamarnos sus hijos. El Dios que nos hizo sal de la tierra y luz del mundo. El Dios que envió a su Hijo a sufrir y a morir, el inocente por el culpable, de manera injusta, para hacer justicia, proveer justicia para nosotros, que no la podíamos alcanzar, ni siquiera nos las merecíamos. Amén. Tenemos que alcanzar gente, mi gente. Tenemos que salir de los bancos. Tenemos que salir del letargo, del dormir. Pero eso tiene que ser de manera natural, obedeciendo el mandamiento de amar a mi prójimo. No dice la palabra que de qué vale que el hombre se gane el mundo y pierda su alma. Entonces, ¿qué tan buenos somos nosotros porque mandamos una donación a tal sitio, porque le limpiamos la casa a un fulanito o porque ayudamos a aquel que se le dañó el carro? Cosas que son buenas, no digo que sean malas, pero dejamos que se vaya para el infierno porque no conoce lo bueno que es Dios. Acuérdense, hay que ser sabios. Amén. Hacemos, ayudamos, lavamos, planchamos. Lo que haya que hacer por amor al prójimo lo vamos a hacer. Pero especialmente le vamos a presentar al que dio su vida por ellos, al que tanto les ama y que quiere darle una vida eterna. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Tú eres Dios, tú eres santo, no hay nadie como tú. Gracias por hacernos discípulos, por ponernos en un proceso de transformación, un proceso de aprendizaje que nos va a ayudar a experimentar cosas tan lindas, ¿cómo se llama? Postres espirituales, suculentos banquetes de tu presencia y de tu gracia. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos sostengas y te pedimos que nos capacites con toda autoridad, con todo amor, con toda fuerza, con toda sabiduría, para amar a nuestro prójimo como a ti mismo, o a nosotros mismos, y para ayudarles a entrar en tu reino, para ser instrumentos tuyos, facilitadores tuyos, administradores de tu gracia, como tu palabra lo dice. Danos fortaleza, que tu espíritu nos dé aliento. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Aleluya.